Recientemente ha habido mucha controversia a nivel de América Latina sobre el uso del lenguaje inclusivo de género. Mucho se habla sobre este tema, pero poco se habla sobre de qué se trata y cuál es su finalidad, cuál es su uso y por qué su uso está siendo impulsado por diferentes sectores de la sociedad. Así las cosas, entonces comencemos con unos datos básicos para entender de qué estamos hablando. El lenguaje inclusivo de género es avalado por la Organización de las Naciones Unidas. Me remito entonces a la definición y explicación que da la ONU sobre este tema. El lenguaje inclusivo de género es un modo de expresión oral o escrita sin discriminación o especificidad. Es usado sin importar el sexo, sin importar el género, la identidad de género o el estereotipo de género, y ha sido elaborado y también estudiado por diferentes grupos interinstitucionales de esa organización internacional. ¿Qué busca? Pues abro comillas para citar precisamente a este organismo internacional: contribuir a la igualdad de género en contextos multilingües, y hace parte de la estrategia también de la Organización de Naciones Unidas sobre la paridad de género. Por eso lo ha implementado y lo ha puesto en marcha al interior del organismo, haciendo una gran campaña de comunicación interna para difundir su uso en los 6 idiomas oficiales de este organismo internacional. Pero más allá de lo que puedan decir los organismos internacionales, los colectivos y las minorías, ¿qué dice entonces la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Española, sobre este cambio o incorporación de nuevos usos o atributos del lenguaje español? Pues la Real Academia dice que no se oponen, que el sistema se mantiene rígido en sus límites y establece los límites que están establecidos a lo largo del tiempo, pero a la vez están muy abiertos y flexibles a la creatividad que despliega dentro de sus pautas. Es decir, en pocas palabras, están abiertos a los nuevos usos del lenguaje y ajustes, pero dentro de los rígidos límites que ha mantenido a lo largo de los últimos años. ¿Por cuánto tiempo se va a mantener esa rigidez? El caso es que, por ejemplo, en países como Argentina, este argumento de la Real Academia le sirvió precisamente al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para prohibir el uso del lenguaje inclusivo de género en las instituciones educativas. Una medida que, por supuesto, provocó múltiples debates en la sociedad argentina, también entre las autoridades y entre diferentes sectores sociales, educativos y entre las minorías. Cada vez que alguien hace evidente el uso del lenguaje inclusivo de género, provoca todo un tipo de remesón en las sociedades. Si no, pues veamos cómo quedó en evidencia cuando el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se burló precisamente de Argentina por el uso del lenguaje inclusivo de género y por las dificultades económicas que está atravesando ese país suramericano. Pero bueno, más allá de los comentarios que pueda haber dejado el presidente brasileño, es oportuno mirar en perspectiva en qué estado se encuentra el lenguaje inclusivo de género en el idioma español, su uso, por qué hay quienes prefieren omitir su uso en el día a día y por qué su uso simplemente pues garantiza también reconocimiento a diferentes sectores de la sociedad que por años han pedido precisamente ser reconocidos dentro de un idioma, dentro de una lengua como el español, que para muchos es considerado como un lenguaje machista, pero pasa por encima también de los derechos de los otros que le dan un uso cotidiano y que sienten que hacer estas modificaciones pues simplemente atenta precisamente contra los usos habituales que puede tener el idioma. Pues lo vamos a analizar en el debate de France 24. Espero que haya quedado clara la introducción, y le doy la bienvenida entonces en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, al licenciado Gerardo Arbebuch. Él es sociólogo y docente, es especialista en educación e integrante del Fórum Infancia, y también desde la capital argentina se conecta Miguel Wisniewski. Él es profesor de filosofía y también es periodista. Les recuerdo que ustedes también hacen parte de esta conversación. Pueden dejar todas sus preguntas y comentarios a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, en Instagram y en Facebook, en donde nos encuentran como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. La etiqueta es numeral el debate F24. En YouTube también pueden ver nuestra señal en streaming, y aprovecho para saludar a las personas que están escuchando nuestro podcast. Todos los contenidos del debate ya los encuentran en diferentes plataformas. Estamos en Apple Podcast, en Spotify, Deezer y en TuneIn.
Bueno, muy bien, pues le doy la bienvenida entonces a Gerardo en la ciudad de Buenos Aires para comenzar este debate y comienzo entonces con el punto de partida básico. Gerardo, gracias por estar con nosotros. Y el lenguaje inclusivo de género, ¿es necesario en este momento para la sociedad, para la coyuntura en la que estamos a nivel social? ¿Es necesario o no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. A ver, no sé si es necesario, es un posicionamiento. El problema es qué hacemos visible con el lenguaje. Yo quería hacer una aclaración. La Real Academia Española, como su nombre lo indica, es una academia que depende de la corona española y rige las pautas para el idioma que se habla en España, no en toda Latinoamérica. Digo, me parece primero importante, si bien estamos acostumbrados a nombrar a la Real Academia Española, digo, Argentina se independizó de la corona española y todas sus dependencias en 1816, ¿no? Volviendo al tema del lenguaje inclusivo, la pregunta no es si es, por lo menos para mí, no es si es necesario, sino qué significa y cuál es su importancia. Perdón, me voy a poner el barbijo porque estoy en el colegio y hay una persona. Claro, adelante. Disculpen. Primero la seguridad y primero las reglas para estar en comunidad. Adelante, Gerardo. Bien, perdón. Significa visibilizar colectivos que históricamente han sido invisibilizados, han sido subsumidos dentro de otros, ¿sí? Entonces, seguro que no es fácil y que significa un cambio en el idioma, pero hay que entender que el idioma en sí está en constante cambio. Digamos, sí. No hablamos el mismo idioma que hablaba Cervantes ni el idioma que hablaba el Cid Campeador. Entonces, el lenguaje está en constante mutación y lo que significa tiene que ver con eso, con los reclamos de colectivos que han sido históricamente invisibilizados. Sí. Bueno, le doy la palabra a Miguel Wiñaski en la ciudad de Buenos Aires también para conocer su opinión, el punto de partida. ¿Es necesario este lenguaje inclusivo de género para la sociedad, para el momento coyuntural en el que estamos? ¿Cuál es su perspectiva, Miguel? Adelante, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es interesante el lenguaje inclusivo en el sentido literal de la palabra interesante. Es decir, involucra, sí, estoy de acuerdo con lo que acaba de decirse, a minorías que estaban fuera de, no solamente de una representación lingüística, sino en buena medida víctimas de sistemas de exclusión, cuando no de agresión, simplemente por no pertenecer a un canon que alguien impuso. Lo que, desde mi punto de vista, es cuestionable, y cito acá al filósofo Zizek, Slavoj Zizek, es el uso del lenguaje inclusivo en este caso como herramienta demagógica para encubrir otras exclusiones. Trato de explicarme. Voy a dar un ejemplo. La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga, con justicia me parece, a incluir en un 4% en todos los organismos estatales, municipales, un 4% de personas con discapacidad. No se cumple. No solamente no se cumple, sino que cuando alguien requiere información al respecto, no es brindada esta por los debidos organismos. Entonces, las personas con discapacidad auditiva o intelectual están al margen. Esa marginación no se resuelve, y esto es lo que dice Zizek, simplemente hablando en inclusivo. Sí. Ni siquiera se resuelve la de estas personas históricamente marginadas por ser consideradas
diferentes por elecciones sexuales o Sí. lo que fuera. De tal forma que el cuestionamiento que yo hago es la utilización demagógica del inclusivo. Hablo en inclusivo, la exclusión material, real, permanece. Pero yo me tranquilizo, digamos, mi conciencia, ¿no es cierto? Y me siento exculpado de esas exclusiones simplemente porque utilizo la E. Sí, Me parece una Miguel. búsqueda muy interesante. Sí. Miguel, y entonces, ¿cómo evitar ese tipo de exclusiones en el idioma? Precisamente se le está tratando de dar este uso a la letra E en algunos casos como una forma neutra para hablar en el idioma español. Entonces, ¿cómo evitar estas exclusiones desde su punto de vista? Bueno, en primer lugar, tratando de atenuar la demagogia. Digamos, y sobre todo y fundamentalmente la apropiación de un gobierno de la bandera del lenguaje inclusivo, que yo afirmo es una causa noble, interesante, profunda, incluso yo diría necesaria. La búsqueda, no se encontró todavía el modo de regular, digamos, una gramática inclusiva, pero es una búsqueda que yo diría que es necesaria. El problema es la apropiación gubernamental demagógica de esa bandera como si fuera propia de un gobierno. Sí. Y no lo es justamente universal. Y en este sentido se producen disputas, digamos, precisamente de corporaciones políticas para ver quién está a favor o quién está en contra. Hay que, en cierto sentido, liberar al lenguaje de los intereses corporativos gubernamentales. Sí. Interesante ese punto. Miguel le preguntó entonces a Gerardo, ¿qué piensa usted de esta perspectiva de Miguel? ¿La demagogia logra permear este idioma e impide ese final para el que fue o para el que está siendo difundido en este momento, que es para que haya una apropiación por un sector de la sociedad en específico y no por un colectivo político, no por un gobierno de turno, no por unas autoridades, y no logra cumplir su función y su cometido? ¿Cómo lo vio usted? Bien, primero, el lenguaje inclusivo no solo es para minorías. Digo, las mujeres, el feminismo, no es una minoría. Digo, de hecho, por lo menos en la Argentina, es el 53% de la población. El lenguaje, usar el masculino como genérico también las está excluyendo. Entonces, el lenguaje inclusivo, primero, no es solo para la mayoría, las minorías. Primera aclaración. Segunda aclaración, no sé por qué se mezclan algunos temas. Digo, primero, no sé por qué el hablar en lenguaje inclusivo iría en contra de incluir a personas con discapacidad. Digo, por lo menos no entiendo la razón de mezclar estas dos cosas. O sea, el lenguaje inclusivo incluye diversidades que no van en contra de ninguna otra diversidad o situación, entonces, no sé por qué se incluye esta cosa o se cuestiona esta cosa de, bueno, ¿por qué si hablamos en lenguaje inclusivo no estamos teniendo en cuenta a las personas con discapacidad? No entiendo por qué, porque para mí no son contradictorias una cosa con otra, ni son excluyentes. Y tercer punto que quería tocar es, lo que vamos a discutir es el lenguaje inclusivo o lo que vamos a discutir es un gobierno. Digo, yo por lo menos fui invitado y quiero pensarlo, qué significa el uso del lenguaje inclusivo, qué significa la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, que es mi tema. ¿Qué significa la potencia? Sí, Gerardo, tal vez usted no ha entendido bien mi pregunta. Mi pregunta es si en algunos casos, no estoy hablando específicamente del caso de Argentina, estoy hablando, porque esto pasa en todos los países de América Latina, que este lenguaje inclusivo se ha vuelto una herramienta de los gobiernos de turno en algunos casos para una difusión política. Precisamente esa es mi pregunta. Sí, se está evitando llegar al verdadero fin de este lenguaje inclusivo de género, que es que llegue para que sea usado por la sociedad, precisamente porque se está desviando su verdadero fin. ¿Usted cree que hay ese desvío o no? ¿O que está cumpliendo perfectamente con llegar a la población para que sea usado en el día a día?
A ver, yo creo que los cambios no se dan ni por decisiones, los cambios en el lenguaje no se dan ni por decisiones de un gobierno, ni por decisiones de prohibición de un gobierno. Cuando hay colectivos que toman esto como bandera, como reivindicación, tiene una potencia generadora, cuestionadora de un orden que me parece el válido del lenguaje inclusivo. Si quieren que discutamos el gobierno, discutimos el gobierno. Yo no le estoy preguntando por el gobierno, Gerardo. Yo no le estoy preguntando por política. Le estoy preguntando si se desvía el uso, la herramienta. Entonces le cambio la pregunta para que entremos en materia, porque creo que se está patinando en el mismo tema. Le pregunto entonces si está fallando la difusión para dar a conocer este tipo de usos del lenguaje. Le hablo desde el caso colombiano, donde se usa por algunos sectores de la sociedad, pero muchas personas evitan usarlo porque simplemente no lo conocen, no entienden para qué se usa ni en qué escenario lo deben usar. Hay un problema de difusión de estas ideas y ahí sí tienen que entrar las autoridades a hacer unas campañas de uso. No puede quedar solamente en los colectivos, en los sectores sociales. Tiene que haber una articulación sociedad y autoridades. ¿No lo cree usted? Totalmente. Debe haber una articulación entre los diferentes sectores sociales, gobiernos, etcétera. Pero digo, es lógico y todo cambio trae resistencias. O sea, un lenguaje que tiene 300 años de historia, 400 años de historia, no sé, obviamente que todo cambio va a traer resistencias. No se cambia de la noche a la mañana ni por un decreto ni porque haya alguien que lo diga. Entonces, que haya resistencias, que haya gente que no esté de acuerdo, forma parte del proceso. ¿Sí? Que esto sea utilizado por los gobiernos tanto para su uso como para su prohibición, me parece que es otro tema. Digo, Trato entonces de buscar la respuesta con Miguel en la ciudad de Buenos Aires. Miguel, ¿a usted le parece que hay un fallo en la difusión de este tipo de incorporaciones en el lenguaje, de su uso, y que precisamente por eso se genera resistencia, precisamente por el desconocimiento que hay sobre este tema? Si la gente entendiera cuál es el uso y el fin, estaría un poco más desplegado su uso sin tanta complicación, ¿o cómo lo vio usted? Sí. En primer lugar, ciertamente el lenguaje inclusivo es una inclusión de mayorías, por cierto, sí, naturalmente. En todo caso es lo que creo. No sé si lo enuncié de otro modo. En segundo lugar, el problema, pero que me parece que es connatural a una mutación lingüística, es que no se comprende bien cuál es la gramatología profunda, pero obviamente porque es una cuestión que está desarrollándose en estos momentos. Entonces, es difícil enseñar algo que no tiene una estructura profunda. En tercer lugar, la Real Academia Española es descriptiva, no es prescriptiva. Yo conozco su sede en Madrid, describe, y describe los usos en Iberoamérica del lenguaje, pero no prescribe ni prohíbe. Pero es una institución que podemos asumir como referencia o no. Hay otro elemento, y es que yo creo que históricamente, y hay muy buenos trabajos, entre otros, por ejemplo, de Sergio Ramírez, el premio Cervantes al respecto, nicaragüense, donde se demuestra, y es indiscutible, que el lenguaje español es históricamente inclusivo. En la Argentina, digamos, el lunfardo, como llamamos aquí, permeó el castellano español, efectivamente, y lo cambió. Y ahora mismo, en amplísimos sectores populares, hay unos desarrollos verbales, orales, e incluso escritos, musicales, culturales, riquísimos, que están cambiando el idioma. Ahora, volviendo específicamente a la cuestión del lenguaje inclusivo, yo creo que, y respondiendo también específicamente a la pregunta, sí, hay una falla en la discusión, pero que precisamente se produce porque muchos sectores, me parece a mí, lo perciben como impositivo, ¿no?
y sectores antagónicos a estos tratarían de imponer su prohibición. Es una doble imposición que ensucia de alguna manera lo que debe ser precisamente los procesos de inclusión discursivos. Claro, y no es una imposición, sino que, como ya lo mencionaban, es parte de la evolución del idioma. Miguel, ¿a usted le parece que en esta coyuntura, en este momento, al idioma español le está costando un poco evolucionar al ritmo que está evolucionando la sociedad a medida que se abren estas discusiones, se abren estos debates, se garantizan más derechos para diferentes sectores de las sociedades en América Latina que históricamente fueron bastante conservadores y muy permeados por el tema religioso y al idioma le está costando un poco ir a la par, cree usted, o está evolucionando en conjunto con nosotros? Es interesante la pregunta. Evoluciona en zigzag. En general, el lenguaje mismo tiende a ser conservador, a conservar su regla, ¿no? La gramática de Nebrija, que es la que llega a Iberoamérica, Iberoamérica, a Nueva España y desde allí se expande, justamente con una suerte de propósito teológico, político, evangelizador, también se quiso literalmente imponer y se impuso y se propagó. Pero eso no determinó que la cerrazón absoluta del español se ha enriquecido con la evolución social. Literalmente en la Argentina ahora, como digo, hay diversas jergas, argots, que para ciertas generaciones son difíciles de comprender, que no son asumidos de pronto institucionalmente y que sin embargo también permean el lenguaje. Claro. Conclusión. Hay una evolución que va en zigzag. A veces se retrasa respecto del cambio social, a veces se sintoniza. Estaríamos en un punto medio. En un punto medio. Gerardo, continúo con usted para preguntarle algo más de la cotidianidad, del día a día, de lo que se ve allí en Argentina, que en este tema es uno de los países referentes en la región por el manejo que le han dado, precisamente también por el debate que se ha despertado por lo que sucedió con las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el día a día en el que usted se encuentra, ¿cómo es la percepción del manejo de este lenguaje inclusivo de género, particularmente el de género, que es el que más ha generado debate en los últimos meses? A ver, la percepción es que está en debate. O sea, que hay sectores que lo aprueban y hay sectores que lo desaprueban. Como todo proceso social. Pero quería decir, yo lo escucho muy mal al señor Miguel. Perdón si por momentos me acerco mucho a la cámara, pero lo escucho muy mal. Digo, sí que no es el lenguaje el que está trazado, sino las instituciones que sostienen ese lenguaje, el que por ahí no van acorde a los cambios sociales. Me parece que el lenguaje no tiene una vida propia más allá de las instituciones que lo sostienen. Entonces, por ahí lo que habría que pensar es cuáles son las instituciones y las personas que sostienen un tipo de lenguaje y cuáles son las personas o instituciones que sostienen otro tipo de lenguaje. El lenguaje, como entendí que decía recién el señor Wiñaski, está en permanente cambio. Yo creo que poco a poco se va a ir incorporando esta nueva modalidad del lenguaje, porque me parece que los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, por lo menos en amplios sectores, lo están incorporando. Así que yo creo que en ese sentido va a haber un cambio. Sí. Que obviamente va a haber personas que lo van a aceptar mejor, personas que lo van a aceptar con mayores dificultades. No creo que sea una imposición y no veo que sea una imposición. Claro. Cuando yo me refería de la prohibición, me refería específicamente a la prohibición del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Sí. Que ahí sí hubo una prohibición explícita
el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas, si bien la resolución no dice específicamente eso, pero Exacto. sí la ministra de Educación y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron a explicar específicamente la prohibición del uso del lenguaje inclusivo en las escuelas. Y por eso se volvió a abrir otra vez el debate. Gerardo, cuando usted se refiere a instituciones, solamente por darle algún ejemplo, ¿se refiere usted, por ejemplo, a la Real Academia Española, que es una entidad fundada en 1715, jamás ha tenido una directora mujer? En la actualidad, de los 40 académicos que la integran, solamente 6 son de sexo femenino. En el último Congreso de la Lengua que ocurrió en el 2019, antes de la pandemia de COVID-19, hubo 250 ponencias, 32 países participantes y no hubo ningún tema de debate sobre el lenguaje inclusivo de género. Está esta institución un poco quedada, no va al compás, justamente volviendo a tomar el tema de la sintonía entre sociedad y el lenguaje. Una cosa, los miembros de la Real Academia son vitalicios. Eso hace, los miembros vitalicios siempre tienden a ser conservadores, ¿sí? Claro. Porque su inclusión, su estabilidad no depende de cambios, sino que por el contrario, depende de, no son elegidos o elegidas, entonces tiende a ser, a conservar la situación. Entonces, hay un proceso lógico. Como vos decís, creo que son más de 40. Si no recuerdo más, eran 44 o 46. Solamente hay 6 mujeres. Eso en el 2022 está significando algo, claro, que hace que la Real Academia desaconseje el uso del lenguaje inclusivo. Por eso digo, y reitero, es una institución española que rige para España. Sí. Digo, no rige para Latinoamérica. Importante punto, Gerardo. Regreso con Miguel para preguntarle por la materia legislativa. ¿Es momento para que los gobiernos de América Latina entonces intenten legislar sobre este uso, den algunos lineamientos, algunas luces de cómo empezar a adaptar esto? Porque es una realidad, es algo que vamos a empezar a vivir en el uso del día a día de nuestro idioma, del idioma español. Y le extiendo un poco más la pregunta. ¿A usted le parece? Usted me decía que el lenguaje español es un lenguaje bastante inclusivo, pero hay otros que dicen que es bastante machista. Bueno, hay un machismo histórico en Iberoamérica, en nuestros países, notable, lo cual no ha impedido, digo, la inclusión de dialectos diversos y de nuevos fonemas y de revoluciones verbales de ciertos sectores que han ido, reitero, permeando a lo largo de la historia el lenguaje español y lo han enriquecido. Respecto del machismo, yo diría que es cierto lo que usted acaba de afirmar, que el machismo social, que se ve institucionalmente también y que se nota en todos los niveles, por ejemplo, constituye lo que algunos analistas denominan la antropología del honor, una disciplina. Los insultos en castellano en la Argentina son homofóbicos y antifeministas. No pretendo reproducirlos. Eso es verdad, y eso es un indicador profundo, digamos, de esa especie de tumor traumático que es el machismo inveterado, raigal en nuestros países. Es decir, el honor herido, se hiere al honor insultando a la madre de una persona o calificando su sexualidad como una suerte de abyección. Claro. Y eso ciertamente es un indicador nefasto sociológicamente hablando, lingüísticamente hablando, ¿no? De esta sociedad. Sí. De tal manera que, yendo al comienzo de tu alocución, yo creo que es momento de dar un debate al menos parlamentario respecto de todas estas cuestiones, que me parece muy rica, Gerardo, sin la utilización demagógica de esto, ¿no? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Momento de dar un debate de alto nivel, a nivel parlamentario, y legislar sobre este uso?
Me parece bárbaro que el señor Wiñaski reconozca el machismo existente, que está imbricado en el lenguaje que usa el masculino como genérico. La pregunta es si queremos cambiarlo o no. O sea, si damos esto como natural o intentamos empezar a hacer algunos cambios. Creo yo que el lenguaje inclusivo de género apunta justamente a empezar a hacer esos cambios, a que la sociedad sea menos machista, menos discriminatoria. Y por eso apoyo el lenguaje inclusivo. Creo que está buenísimo que se dé a nivel parlamentario, ayudaría, pero me parece que esto lo importante es que la sociedad empiece a debatirlo y a pensar no solamente acerca de lo que dicen las instituciones, sino justamente lo que el machismo, lo que el lenguaje machista, sexista implica. Entonces me parece que ese es el gran punto. Estaría buenísimo, me parece bárbaro cuando desde organismos oficiales, organismos gubernamentales, sea el partido que sea, empiezan a hablar y a incluir los distintos géneros, empiezan a hablar de todos, todas, todes, porque eso hace que la sociedad entre en este debate, y creo que es un debate que permea no solo las instituciones oficiales, sino que permean todas las cosas, y me parece un gran logro de todos aquellos colectivos que han instalado esto, más allá de que lo tome tal o cual gobierno. Quiero decir dos cositas más. Adelante, Gerardo, tranquilo. No es solamente el lenguaje español, no es solamente un debate que se está dando en el lenguaje español, se está dando en otros idiomas también, que lleva más de 200 años este debate. En la Revolución Francesa, que fue hace más de 200 años, la primera fue la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y hubo unas mujeres que salieron a decir que no estaban incluidas en esa Declaración de los Derechos del Hombre y de las Mujeres. O sea, no es tampoco siquiera un debate actual. Sí está puesto hoy en la sociedad porque hubo diferentes colectivos y diferentes gobiernos, o diferentes instituciones que pusieron esto en debate. Claro. No creo que en estos momentos nadie lo ponga como obligatorio. Digo, me parece que es un posicionamiento. Sí. ¿Estamos a favor de empezar a desarmar este machismo o decimos, bueno, el español es hay una raigambre machista y seguimos como si nada? A mí me parece que la potencia cuestionadora del lenguaje está ahí. Bueno, lo que es evidente es que para poder dar este tipo de debates de alto nivel por parte de un legislativo en cualquier país de América Latina se necesita mucha educación de fondo sobre el tema, conocimiento del lenguaje, conocimiento de esa sociedad, y ahí es donde creo que está el punto principal de partida, educar primero a la sociedad sobre este tema antes de empezar a abrir o expandir un poco el idioma y abrirlo a nuevos escenarios. Me quedan ya pocos minutos para cerrar el programa, Miguel. Gerardo, quiero que hagamos las conclusiones de lo que puede venir en materia de nuestro idioma, del español, de este uso del lenguaje inclusivo de género. ¿Qué va a seguir? ¿Por dónde va a comenzar todo esto? ¿Va a empezar entonces una educación masiva sobre el tema o los legisladores se van a meter de cabeza a hablar de esto sin conocerlo, como puede pasar en muchos casos en América Latina, porque simplemente se abanderan con los temas o se apasionan con los temas? ¿Cómo ven ustedes que va a ser la situación, Gerardo? Comienzo con usted y puntual, por favor, que me quedan pocos minutos. No, yo creo que va a seguir extendiéndose el debate y creo que cada vez más la gente va incorporando todos estos ya como derechos. O sea, si uno piensa en los últimos 50 años, ha cambiado muchísimo la sociedad en función de derechos. Sí. Y me parece que el lenguaje inclusivo nos habla en términos de derechos de múltiples colectivos, claro, que se van a seguir abriendo. Entonces, me parece que la sociedad va en ese sentido, y cuanto antes podamos entenderlo, profundizarlo y ponerlo en práctica, mejor. Me parece que eso hace que más cantidad de gente se sienta incluida. Miguel, su conclusión, rápidamente, por favor. Sí. Bueno, lo que viene es la consecución del debate, y eso es positivo, con el riesgo
como tú has dicho recién, de que se ha tomado superficialmente por la corporación política de turno aquí o en cualquier otra parte para propagandizarse a sí misma. Pero el debate es necesario, es urgente, teniendo en cuenta también, y con esto concluyo, que en la Argentina las pruebas internacionales sobre el rendimiento lingüístico de los alumnos de la gramática han sido pésimas. Y eso es un indicador fundamental también que debemos tener en cuenta. Es un punto de partida que nos deja muchas reflexiones. Miguel, ese dato que nos deja para el cierre. A Gerardo y a Miguel en la ciudad de Buenos Aires, les agradezco mucho haber estado con nosotros en este programa de debate de France 24. Gracias por haber puesto en perspectiva este tema para toda la audiencia en América Latina. A ustedes muchas gracias por la sintonía. Pueden seguir dejando sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Sigan con nuestra programación.